El despiadado millonario abandona a su esposa, quien lucha por salir adelante, por una amante glamurosa, solo para quedarse boquiabierto cuando ella reaparece con un hijo secreto. El Hotel Plaza vibraba con energía, una mezcla embriagadora de grandeza y exclusividad. La gala de innovadores tecnológicos de Nueva York estaba en pleno apogeo, atrayendo a magnates de la tecnología, socialites y celebridades bajo el resplandor de las arañas de cristal. El aroma a risotto de azafrán y filete añejo se mezclaba en el aire mientras los camareros navegaban hábilmente por el mar de mesas cubiertas con manteles blancos. En el centro de todo estaba Rodrigo Montes. Él no era solo un asistente, era el evento principal. Vestido con un smoking de Tom Ford, perfectamente hecho a la medida, irradiaba un encanto sin esfuerzo, mezclándose con la élite de Manhattan. Su cabello oscuro y ondulado estaba cuidadosamente peinado, y el oro de su Rolex Submariner brillaba mientras levantaba una copa de Dom Perignon para brindar por otro año récord para Tecnologías Montes. «Rodrigo, cariño, están listos para tu discurso», ronroneó Eva Castro, sus palabras dulces pero autoritarias. Eva, su prometida, era la favorita de los tabloides, impecablemente vestida con un elegante vestido negro de Prada, sus ondas rubio platino cayendo sobre sus hombros. Un collar de Cartier brillaba contra su clavícula, y sus labios carmesí se curvaban en una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos. Rodrigo asintió, ofreciéndole una sonrisa tan ensayada como su relación. Cuando se subió al podio, el gran salón de baile se quedó en silencio. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz grave, firme y autoritaria. «Cuando comencé Tecnologías Montes en un pequeño garaje en Elche, nunca imaginé que estaríamos celebrando hitos como esta noche». La sala estalló en aplausos, pero Rodrigo sintió un vacío inesperado. La admiración, los elogios, se sentían huecos. Sacudiéndose el pensamiento, se lanzó a un pulido discurso de resiliencia y ambición que la audiencia devoró. Eva observaba desde la primera fila, su mirada desviándose brevemente hacia el destello de las cámaras. Su imagen era impecable, y ella pretendía mantenerla así. Más tarde, Rodrigo se encontró en el bar, bebiendo un vaso de Macallan 18. Observó a Eva encantar a un grupo de inversionistas al otro lado de la sala, su risa resonando sin esfuerzo. Sin embargo, su mente se desvió a un momento diferente y a una mujer diferente. Sofía. Su nombre se demoró en su mente, suave pero insistente. Habían pasado años desde la última vez que pensó en ella. Pero esta noche, rodeado de lujo, su recuerdo se arrastró sin ser invitado. Pudo verla en su pequeño apartamento, con el cabello recogido en un moño desordenado, vistiendo su vieja sudadera de rugby mientras hacía malabares con una olla de espagueti y un libro de negocios. Sofía había sido su ancla en los días en que el éxito parecía inalcanzable y cada dólar contaba. Había creído en él cuando él no podía creer en sí mismo. Pero la creencia no fue suficiente para Rodrigo. A medida que su empresa florecía, la ambición lo consumió. Su vida sencilla se sentía demasiado pequeña, demasiado ordinaria. Entonces apareció Eva, pulida, equilibrada y perfecta para el mundo que él anhelaba. Dejar a Sofía se sintió como la opción lógica. Se dijo a sí mismo que era por su bien, que ella merecía más. Pero en el fondo, sabía que era porque la había superado. O eso creía. «Rodrigo», la voz de Eva lo devolvió al presente. Ella deslizó su brazo por el de él y le lanzó una mirada calculada. «Pareces distraído. ¿Todo está bien?» «Claro», dijo, forzando una sonrisa. «Solo estoy asimilando todo. Bueno,
No te detengas mucho tiempo. La Junta de Goldman Sachs quiere discutir los planes de expansión para el próximo trimestre. Rodrigo asintió y dejó su vaso, dejando que Eva lo guiara de nuevo a la multitud. Pero esta noche, el peso de sus elecciones pasadas presionaba más fuerte que de costumbre, acechando en las sombras del brillante salón de baile. Mientras regresaban a la multitud, un camarero pasó con una bandeja de postres. Uno en particular llamó su atención. Un simple crème brûlée con una cobertura de azúcar caramelizada. Era el postre favorito de Sofía. Ella solía preparárselo todos los domingos, incluso en sus momentos más difíciles. Se sacudió el pensamiento, tratando de seguir adelante, pero la sensación en su pecho perduró a medida que avanzaba la noche. Por primera vez en años, Rodrigo se encontró cuestionando si la vida que había construido valía realmente los sacrificios que había hecho. A cientos de kilómetros de distancia, en un modesto apartamento en Barcelona, Sofía Torres metía a su hijo, Leo, en la cama. Los rizos del niño de 5 años enmarcaban su rostro inocente mientras abrazaba a su querido dinosaurio de peluche. «Mamá, ¿papá vendrá a visitarnos algún día?», preguntó, sus grandes ojos marrones mirándola. El corazón de Sofía se encogió, pero mantuvo la compostura. «Tal vez algún día, cariño», respondió, apartando un mechón de cabello de su frente. «Pero por ahora, me tienes a mí y yo te tengo a ti. Eso es todo lo que necesitamos». Le besó la frente, bajó la lámpara de la mesita de noche y se dirigió a la sala de estar, donde la esperaba una pila de muestras de tela. Su marca de moda, Diseños Sostenibles, estaba empezando a despegar y tenía pedidos que cumplir. Sin embargo, mientras trabajaba bajo el suave resplandor de la lámpara de su escritorio, sus pensamientos divagaron. No había pensado en Rodrigo en mucho tiempo, pero de vez en cuando veía rastros de él en la sonrisa de Leo o en la forma en que fruncía el ceño. Era un recordatorio agridulce del hombre que una vez había significado todo para ella. Poco sabía ella. Sus vidas estaban a punto de cruzarse de nuevo, poniendo en marcha una serie de eventos que lo cambiarían todo. Su apartamento en el Lake Sample de Barcelona no era grandioso, pero estaba lleno de calidez. Los suelos de madera crujían con familiaridad, y los muebles de segunda mano contaban historias de años pasados. El aire siempre llevaba el aroma a lavanda y cedro, gracias a las velas que encendía cada noche después de que Leo se dormía. Esto no era solo un lugar para vivir. Era el hogar que ella había creado cuidadosamente con sus propias manos. Sofía se sentó en su pequeño escritorio de roble, la superficie desordenada con muestras de tela, tijeras y un cuaderno lleno de diseños. Sus dedos recorrían metódicamente el suave algodón orgánico mientras anotaba ideas para su próxima colección. El zumbido constante de la máquina de coser en la esquina era una banda sonora tranquila y con propósito para su trabajo. Esto no era solo un trabajo para ella. Era un salvavidas, una promesa que se hizo a sí misma de que podría mantener a Leo sin depender de nadie, especialmente de Rodrigo Montes. Pero esta noche su concentración flaqueó. La carta en el borde de su escritorio seguía atrayendo su atención. El remitente, Fundación de Innovadores Tecnológicos, Madrid, se sentía extrañamente familiar, aunque no podía ubicar por qué. Cogió el sobre, dándole la vuelta en sus manos. Había llegado ese mismo día, mezclado con la pila habitual de facturas y correo basura. Sofía aún no lo había abierto. La fuente nítida y limpia y el leve olor a colonia en el papel la inquietaron. Tomando una respiración profunda, deslizó con cuidado el dedo por el borde, rompiendo el sello.
Estimada señora Torres, nos complace informarle que su empresa, Diseños Sostenibles, ha sido nominada para el Premio al Innovador Emergente en la Gala de Innovadores Tecnológicos de este año en Madrid. Felicitaciones por este merecido reconocimiento a sus excepcionales contribuciones a la moda sostenible. Los ojos de Sofía se nublaron mientras leía la carta de nuevo. Una ola de incredulidad y orgullo la invadió. El premio al innovador emergente no era un simple reconocimiento, era un hito. Los ganadores anteriores eran nombres que todos asociaban con el éxito, y ser nominada era una prueba de todo por lo que había trabajado. Pero una sensación de vacilación se apoderó de ella. La gala era en Madrid, la misma ciudad que había dejado atrás, el mismo mundo en el que Rodrigo aún vivía. No había regresado desde su divorcio, y la idea de entrar en una sala llena de gente que podría recordarla como la tranquila esposa de Rodrigo Montes le revolvió el estómago. Sofía dejó la carta sobre la mesa, pasándose la mano por el pelo, ahora unos tonos más oscuro que en aquellos días. Le había llevado años reconstruir su vida y redescubrirse a sí misma, crear un espacio donde no fuera definida por el pasado de otra persona. ¿Realmente quería arriesgar todo eso por una noche? Los pensamientos de Sofía fueron interrumpidos por un suave gemido del cuarto de Leo. Levantándose, caminó en zapatillas por el pasillo estrecho. La puerta crujió mientras la abría para encontrar a Leo acurrucado bajo una colcha adornada con planetas y estrellas. «Mamá», murmuró, su voz espesa por el sueño. «Tuve una pesadilla». Arrodillándose a su lado, Sofía le acarició suavemente el cabello. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó en voz baja. «Soñé que te ibas y no volvías», dijo Leo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. El corazón de Sofía se encogió ante sus palabras. Leo siempre había sido tan sensible, agudamente consciente del mundo que lo rodeaba. Ella le besó la frente, subiéndole la colcha hasta la barbilla. «No me voy a ir a ninguna parte», prometió. «Te quedas conmigo, pequeño». Leo sonrió levemente y se acurrucó en su almohada. «Está bien», susurró. Sus ojos se cerraron. Más tarde esa noche, Sofía se sentó junto a la ventana, mirando el brillante horizonte de la ciudad. La invitación todavía estaba en su mano. Una parte de ella quería tirarla, permanecer en la vida segura y familiar que había construido para ella y Leo. Pero otra parte de ella, la parte que la había impulsado a crear diseños sostenibles y luchar por un futuro mejor, sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Cogió su teléfono y llamó a la única persona que realmente la entendería. «Hola, Inés», dijo Sofía cuando su mejor amiga respondió. Inés había sido su roca durante el divorcio, apoyando ferozmente el potencial de Sofía. Aunque Inés ahora vivía en Valencia, su vínculo se había mantenido inquebrantable. «Sofía, es tarde. ¿Qué pasa?», preguntó Inés, su voz cálida y preocupada. Sofía hizo una pausa, sus dedos recorriendo el borde de la carta. «Me invitaron a la gala de innovadores tecnológicos». Hubo un breve silencio antes de que la risa de Inés llenara la línea. «Eso es increíble. Tu trabajo finalmente está recibiendo el reconocimiento que se merece». «Es en Madrid», murmuró Sofía, su voz más baja ahora. El tono de Inés se suavizó. «Ah, el territorio de Rodrigo». Sofía soltó una risa temblorosa. «Sí, no lo sé, Inés. Una parte de mí siente que no vale la pena. He superado eso. Y esto se siente como reabrir una puerta que he luchado tanto por cerrar. Pero, ¿y si no se trata de la puerta?», respondió Inés. «¿Y si se trata de demostrarle al mundo y a ti misma que has construido algo asombroso? No necesitas a Rodrigo ni a nadie más para validar eso. Has hecho todo esto por tu cuenta.
Las palabras se posaron sobre Sofía como una revelación tranquila. Miró la pila de diseños en su escritorio, la vida que había creado con tanto esmero. Tal vez Inés tenía razón. Tal vez esto no se trataba del pasado en absoluto. En Madrid, Rodrigo Montes estaba sentado solo en su espacioso ático. Las luces de la ciudad se filtraban a través de los ventanales de suelo a techo, proyectando un resplandor sobre los muebles elegantes y modernos y la bandeja de cena intacta en la encimera de mármol. Se desplazó por su teléfono, deteniéndose cuando vio una notificación de correo electrónico. Gala de Innovadores Tecnológicos. Se anuncia la lista final de nominados. Lo abrió, escaneando los nombres. Su mirada se congeló cuando lo vio. Sofía Torres, Diseños Sostenibles. Por primera vez en años, el nombre despertó algo dentro de él, algo que no podía ubicar del todo. Dejó su teléfono y se sirvió otra copa, su mente inquieta. No lo sabía aún, pero la tormenta que pensó que había dejado atrás estaba a punto de alcanzarlo. Sofía Torres nunca había sido ajena a la duda, pero cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, sintió una sensación de inquietud que iba más allá de los típicos nervios de viaje. El horizonte de la ciudad se alzaba ante ella, sus bordes irregulares cortando la neblina pálida de la mañana. Habían pasado casi 6 años desde la última vez que pisó Madrid, desde que había dejado todo atrás. Su matrimonio, sus esperanzas de tener una familia y la vida que una vez creyó que era suya. Leo estaba sentado a su lado, sus pequeñas manos agarrando el reposabrazos mientras miraba por la ventana con asombro. «Mamá, ¿aquí es donde viven los superhéroes?», preguntó en voz baja. Sofía sonrió, su corazón doliendo por su inocencia. «Tal vez algunos de ellos», respondió, alborotándole el cabello. Le había dicho que estaban allí por un viaje de trabajo especial, pero no había mencionado la verdadera razón. Ni la gala, ni la nominación. Y ciertamente no la posibilidad de encontrarse con Rodrigo. Leo era demasiado joven para entender las complejidades de su situación, y Sofía no estaba lista para explicárselo. Todavía no. El viaje en taxi desde el aeropuerto fue un borrón caótico de bocinas, chirridos de frenos y el zumbido constante de una ciudad que parecía funcionar al doble de velocidad. Leo pegó la cara a la ventana, dejando pequeñas manchas en el cristal mientras señalaba rascacielos imponentes y vallas publicitarias parpadeantes. «Mira, mamá, ese edificio está tocando las nubes», exclamó, su dedo apuntando hacia la aguja de la torre de cristal. Sofía soltó una pequeña carcajada, apreciando su entusiasmo. «Sí que lo parece, ¿verdad?», respondió, aunque sus ojos permanecieron fijos en su regazo. La ciudad a su alrededor se sentía inquietantemente familiar. Sus calles y puntos de referencia familiares, tirando de recuerdos que ella había luchado por enterrar. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a su hotel, una boutique acogedora y sin pretensiones, cerca del Parque del Retiro, Sofía sintió que un peso se le quitaba del pecho. Este no era el vecindario que ella y Rodrigo una vez habían llamado hogar. No había viejos fantasmas acechando aquí, ni recordatorios de la vida que había dejado atrás. No era mucho, pero era suficiente. Aunque la gala aún estaba a 2 días de distancia, Sofía había planeado su viaje con cuidado, dejando tiempo tanto para el trabajo como para explorar con Leo. Esa noche, llamó a Inés, bajando la voz mientras Leo jugaba con sus dinosaurios de juguete en el fondo. «Entonces, ¿cómo te está tratando Madrid?», preguntó Inés, su tono juguetón. Sofía se rió suavemente. «Abrumador, como siempre, pero a Leo le encanta.
Sigue preguntando si Spider-Man va a pasar volando. Chico listo, dijo Inés. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Sofía hizo una pausa, observando a Leo reír mientras orquestaba una batalla entre su T-Rex y su Triceratops. Estoy bien, respondió, su voz suave. Es extraño estar de vuelta. Se siente como otra vida. El tono de Inés se suavizó. Lo fue, Sofía. No eres la misma persona que eras entonces, y eso es algo bueno. Sofía asintió, aunque Inés no podía verla. Lo sé. Es solo que no estoy segura de estar lista para enfrentarlo. Si es que está allí, lista o no, estarás bien, dijo Inés con firmeza. Has construido una vida que no depende de él ni de nadie más. No lo olvides. Mientras tanto, Rodrigo Montes estaba sentado en su ático, contemplando el brillante horizonte. Había estado de un lado a otro todo el día, su mente inquieta, mientras los correos electrónicos se acumulaban en su bandeja de entrada. Su asistente se había ido hace horas, pero Rodrigo no podía apartarse de su escritorio. El nombre Sofía Torres seguía resonando en sus pensamientos. La había buscado después de ver la lista de nominados, aunque no estaba seguro de por qué. El sitio web de su empresa era limpio y minimalista, muy parecido a la propia Sofía. Las fotos mostraban su trabajo, telas sostenibles, diseños minimalistas, pero no había rastro de ella. Le dolió más de lo que quería admitir. Quería verla, entender cómo era su vida ahora. Más temprano esa noche, Evapua había notado su distracción. Entró en su oficina. El aroma a Chanel No. 5 llenó el aire mientras sus tacones hacían clic en el suelo. Apoyándose en su escritorio, preguntó: «¿Has estado pensativo todo el día? ¿Qué pasa?» «Nada», murmuró Rodrigo, su voz cortante. Eva levantó una ceja. «Eres un pésimo mentiroso». Pero cuando él no respondió, ella se encogió de hombros y lo dejó con sus pensamientos. Ahora, mirando por la ventana, Rodrigo se preguntó qué diría si viera a Sofía de nuevo. ¿Todavía lo resentiría? ¿Alguna vez pensaba en él? Las preguntas lo carcomían, preguntas que no tenía derecho a hacer, pero que no podía sacudirse. A la mañana siguiente, Sofía y Leo salieron a explorar. Pasaron tiempo en el Parque del Retiro, con Leo corriendo por los campos y subiendo a las rocas, su risa resonando en medio de los árboles imponentes. Almorzaron en un pequeño restaurante cerca de la Puerta de Alcalá, donde Sofía dejó que Leo pidiera una pila de panqueques tan grande como su cabeza. Mientras caminaban de regreso al hotel, Sofía vio una librería escondida en una calle tranquila. La vista la hizo detenerse en seco. Se parecía casi exactamente a la que ella y Rodrigo solían visitar en las tranquilas tardes de domingo, cuando la vida se sentía más simple. Dudó por un momento. Luego entró. El olor a libros viejos y café recién hecho llenaba el aire. Leo se abalanzó hacia la sección infantil, mientras Sofía deambulaba por los pasillos, sus dedos rozando los lomos de novelas y memorias. Por un breve momento, una ola de nostalgia la golpeó, un recordatorio de los momentos de paz que una vez apreció. «¡Mamá, mira!», gritó Leo, sosteniendo un libro de cuentos sobre dinosaurios. Su cara se iluminó de emoción, y a pesar del dolor en su corazón, Sofía sonrió. «Gran elección», dijo, alborotándole el cabello. «Vamos a comprarlo». Más tarde esa tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Sofía sintió una sensación de liberación, como si el peso del pasado finalmente se estuviera levantando. La ciudad, aunque a veces abrumadora, también latía con una vitalidad que le recordaba las razones por las que se había enamorado de ella años atrás. Mientras se detenían a ver a un artista callejero haciendo malabares con antorchas de fuego,
El teléfono de Sofía vibró en su bolsillo. Lo sacó. Su corazón dio un vuelco cuando vio al remitente. Fundación de Innovadores Tecnológicos. El mensaje era corto, simplemente un recordatorio sobre la próxima gala y una lista de invitados actualizada. Ella escaneó los nombres. Su aliento se entrecortó cuando lo vio. Rodrigo Montes. El estómago se le encogió. Sabía que la posibilidad existía, pero ver su nombre impreso lo hizo sentir real. Por primera vez, se preguntó si realmente podría seguir adelante con esto. Mientras Leo le tiraba de la mano, señalando con entusiasmo una fuente cercana, Sofía forzó una sonrisa. «Vamos a verla», dijo. Su voz firme, aunque por dentro, su incertidumbre persistía. Sofía Torres se despertó antes del amanecer. La suave luz gris de la ciudad se colaba a través de las cortinas delgadas de la habitación del hotel. Por un momento, se sentó en el borde de la cama, contemplando el horizonte distante. El día de la gala había llegado, y con él, una energía inquietante que no podía sacudirse. Leo todavía dormía, acurrucado bajo una manta que apenas cubría su pequeño cuerpo. Verlo así calmó sus pensamientos acelerados. Extendió la mano para apartar suavemente un rizo de su cara, con cuidado de no despertarlo. Su inocencia, su confianza inquebrantable en el mundo, le proporcionaban una sensación de calma, un recordatorio de por qué estaba allí. Sofía se puso de pie, envolviéndose en una suave bata mientras se dirigía a la cocina. La cafetera chisporroteó y siseó mientras llenaba su taza con el brebaje oscuro en el que confiaba para empezar sus mañanas. Acurrucó la taza entre sus manos, sintiendo que el calor la anclaba mientras miraba la ciudad, que una vez había sido su hogar. Había intentado prepararse mentalmente para este momento, diciéndose a sí misma que la gala era sobre su trabajo, su éxito. Pero a medida que pasaban las horas, la verdad roía su determinación. Esto no se trataba solo de diseños sostenibles. Se trataba del pasado que había dejado atrás y del hombre al que una vez amó. Rodrigo Montes estaba en el baño de su ático, mirando su reflejo en el espejo. Su maquinilla de afeitar flotaba sobre su mandíbula, pero sus pensamientos estaban en otra parte. El correo electrónico de la Fundación de Innovadores Tecnológicos había permanecido en su bandeja de entrada toda la noche, y aunque lo había leído una docena de veces, todavía lo consumía. Sofía Torres, el nombre se sentía como un peso que le oprimía el pecho. Había considerado saltarse la gala por completo, pero Eva había descartado rápidamente esa idea. «Eres uno de los oradores principales, Rodrigo», le había dicho la noche anterior. Su tono agudo. «No puedes simplemente faltar por...» «¿Qué? Una vieja llama, por favor». Rodrigo no había discutido. Ni siquiera estaba seguro de lo que diría. Pero mientras se ajustaba la corbata y miraba el reloj caro en su muñeca, no podía sacudirse la sensación de inquietud que se apoderaba de él. El hombre que lo miraba se veía como el exitoso empresario, confiado, pulido y en control. Pero debajo de eso, las grietas habían comenzado a mostrarse. Sofía pasó la mañana y la primera hora de la tarde preparándose para la noche. Había hecho arreglos para que Leo se quedara con una niñera del hotel, una mujer mayor, con una sonrisa cálida, que se había ganado a Leo con historias de sus propios nietos. «Pórtate bien con la señora Clara», dijo Sofía, arrodillándose junto a Leo y alisando el cuello de su camisa. «Volveré antes de que te des cuenta». «Está bien, mami», respondió Leo, su voz brillante, pero con un toque de curiosidad. «¿Vas a ir a un lugar elegante?» Sofía dudó, luego sonrió. «Solo a un pequeño evento de trabajo», dijo, alborotándole los rizos.
Nada de qué preocuparse. En realidad, se había atormentado sobre qué ponerse. No quería llamar demasiado la atención, pero tampoco quería pasar desapercibida. Después de horas de indecisión, se decidió por un vestido largo de color verde esmeralda. Su tela fluida simple pero elegante. El color resaltaba sus ojos color avellana, una sutil afirmación de su confianza en lo lejos que había llegado. Sofía miró su reflejo en el espejo, una mezcla de orgullo e inquietud invadiéndola. Esta era la mujer en la que había luchado por convertirse, independiente, fuerte y resiliente. Sin embargo, esta noche estaba volviendo a entrar en un mundo donde esa fuerza sería puesta a prueba. Cuando llegó al Hotel Plaza, la noche ya estaba en pleno apogeo. El gran salón de baile brillaba con candelabros, exuberantes arreglos florales y huéspedes vestidos de gala. Los camareros se movían entre la multitud, ofreciendo champán en bandejas de plata. Sofía inhaló profundamente al entrar. Su nombre fue marcado en la lista de invitados, y el peso de las expectativas tácitas la oprimió. Las miradas de los extraños y las sonrisas forzadas de personas que apenas reconocía le hicieron sentir la tensión. Entonces lo vio. Rodrigo estaba junto al bar, con un whisky en la mano, hablando con un pequeño grupo de hombres con trajes a medida. Su presencia era innegable, tan magnética como siempre. Vestido con un esmoquín negro impecable, su postura era a la vez relajada y dominante. Por un breve momento, Sofía se quedó paralizada, su corazón acelerado. Él no la había notado todavía, pero la vista de él despertó algo que no podía nombrar. No era amor. Ya no. Pero tampoco era ira. Era algo entre esas emociones, una mezcla compleja que había pasado años tratando de entender. Rodrigo sintió su presencia antes incluso de verla. Una sensación extraña, como una carga estática en el aire. Se giró, escaneando la sala hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. Sofía estaba parada cerca de la entrada, brillando con un llamativo vestido verde que parecía relucir bajo las luces del salón de baile. Su cabello estaba peinado elegantemente, su actitud tranquila y serena. Pero sus ojos, esos ojos, sostenían el fuego que una vez lo había atraído a ella. Por un breve momento, Rodrigo se quedó paralizado. Los años que habían pasado desde su último encuentro parecieron comprimirse en un solo momento pesado. Ya no era el hombre confiado que dirigía salas de juntas. En cambio, se sintió como el hombre que una vez estuvo en su pequeña cocina, buscando palabras mientras ella lo miraba con tranquila decepción. Pero ahora, al verla parada junto a la ventana, radiante, serena, supo que no podía demorarse más. Tomando una respiración tranquilizadora, cruzó la sala con pasos decididos y medidos. «Sofía», dijo en voz baja, mientras se acercaba a una distancia donde su voz se oiría. Ella se giró para mirarlo, su expresión cuidadosamente compuesta. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se cernió entre ellos, denso con todas las palabras no dichas que perduraban. «Rodrigo», respondió ella finalmente, su tono uniforme. «No esperaba verte aquí». «Yo tampoco», respondió él, aunque no era del todo cierto. Había sabido que ella estaría en el evento después de ver su nombre en la lista de nominados. Aún así, verla en persona se sintió como una descarga eléctrica. «Me enteré de diseños sostenibles», se aventuró Rodrigo, su voz tentativa. «Felicidades, la nominación es bien merecida». Los labios de Sofía se curvaron en una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Gracias», dijo. «No fue fácil, pero es mío».
Sus palabras llevaban un peso que Rodrigo no podía ignorar. Sintió el desafío tranquilo, el mensaje claro. Este éxito era enteramente suyo, en sus propios términos. Siempre supe que lo tenías en ti, dijo antes de poder detenerse. Las palabras se sintieron inadecuadas, incluso para él. Sofía inclinó la cabeza ligeramente, su mirada fría. ¿De verdad?, preguntó. Qué curioso. No recuerdo que dijeras eso cuando importaba. Rodrigo abrió la boca, pero se tambaleó. Siempre había admirado la fuerza de Sofía, su impulso, pero nunca lo había dicho en voz alta. En cambio, sus propias inseguridades habían puesto distancia entre ellos. Cometí errores, confesó, su voz más suave ahora. Más de los que puedo contar. Sofía lo estudió por un momento, su rostro ilegible. Sí, dijo en voz baja. Lo hiciste. La conversación podría haber terminado allí mismo, pero Rodrigo no estaba listo para irse. Sintió una urgencia inexplicable, una necesidad de cerrar la brecha entre ellos, aunque fuera solo un poco. ¿Cómo has estado?, preguntó, aunque la pregunta se sintió insuficiente. Sofía levantó una ceja, su voz seca. ¿Te refieres a desde que me dejaste? ¿O desde que reconstruí mi vida? Sus palabras aterrizaron con el peso de un golpe, y Rodrigo se estremeció. Ambas, respondió honestamente. Quiero saber. Sofía soltó una risa suave, pero no había calidez en ella. No creo que realmente quieras, dijo. Pero si debes saberlo, he estado bien, mejor que bien. He construido un negocio del que estoy orgullosa, una vida que es en mis propios términos. Hizo una pausa, su mirada afilada. Y tengo un hijo, que lo es todo para mí. Rodrigo contuvo la respiración. Un hijo. No se lo había esperado, ni siquiera lo había creído posible. Las palabras quedaron pesadas en el aire, llenas de implicaciones. Sofía vio el destello de sorpresa en sus ojos, seguido de algo más. Arrepentimiento, tal vez culpa. Pero ella no estaba segura, y no estaba segura de que le importara. Se llama Leo, añadió, su voz más suave ahora. Tiene 5 años. Es inteligente, amable e infinitamente curioso. Es todo lo que siempre quise. Rodrigo asintió lentamente, tratando de procesarlo. Eres madre, murmuró. Eso es maravilloso, Sofía. Ella le dedicó una sonrisa pequeña y tensa. Sí, lo es. Siguió una larga pausa. El silencio se hizo denso entre ellos. Rodrigo quería preguntar más sobre Leo, sobre su vida, pero sabía que no tenía derecho. No después de todo lo que había pasado. «Pareces feliz», dijo finalmente. «Lo soy», respondió ella con firmeza. Había un mensaje tranquilo, pero tácito, allí. Rodrigo lo entendió. Cualesquiera que fueran los sentimientos o la culpa que persistieran, no podía cambiar el pasado. Solo podía enfrentarlo poco a poco. Antes de que pudiera decir algo más, una voz interrumpió. «Rodrigo, ahí estás». Eva Castro apareció a su lado, tan imponente como siempre. Vestida con un brillante vestido plateado, irradiaba elegancia de socialité. Su sonrisa era brillante, pero afilada. Su mirada se desvió rápidamente hacia Sofía, entrecerrando los ojos solo un poco. «¿Y quién podría ser?», preguntó, su tono frío pero educado. Sofía se enderezó, enfrentando la mirada de Eva sin dudar. «Sofía Torres», respondió ella con calma. «Una de las nominadas de esta noche». La sonrisa de Eva se tensó. «Ah, sí, la diseñadora de moda sostenible. He oído hablar de ti». Extendió una mano perfectamente arreglada. «Eva Castro». Sofía le estrechó la mano brevemente, su expresión neutral. «Un placer», dijo, aunque la palabra tenía poca calidez. El intercambio fue breve pero tenso, el aire denso con una competencia tácita.
Eva luego pasó su brazo por el de Rodrigo. Su sonrisa se amplió mientras lo miraba. «Ven, cariño», dijo. «Están a punto de anunciar la siguiente ronda de premios». Rodrigo hizo una pausa, sus ojos fijos en Sofía un momento más de lo necesario. «Fue un placer verte», murmuró. Sofía asintió sutilmente, su rostro difícil de leer. «Tú también». Mientras Rodrigo se alejaba con Eva, Sofía volvió a centrar su atención en la ventana, con el pecho oprimido. Lo había confrontado, había dicho su verdad y se había mantenido firme. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. No se demoró mucho en la ventana. Se suponía que la gala era sobre su trabajo, celebrando diseños sostenibles y el viaje que le había llevado a llegar hasta aquí. Detenerse en sus emociones o caer en el pasado no era parte del plan. Dejando su vaso en una bandeja que pasaba, se enderezó y se adentró en la multitud del salón de baile. La sala se sentía aún más llena ahora. Las voces subían a medida que avanzaba la noche. Mientras navegaba por la multitud, intercambió saludos educados y sonrisas con colegas y simpatizantes. Su nombre se había ganado el respeto en el mundo de la moda sostenible, y esta noche debería haber sido un momento de orgullo. Pero la presencia de Rodrigo perduraba, proyectando una sombra que no podía sacudirse. Encontrando una pequeña zona de asientos al borde del salón de baile, se dejó caer en una de las sillas, buscando un breve respiro del ajetreo. Sacó su teléfono de su bolso, desplazándose hasta que una foto de Leo le llamó la atención. Su rostro era radiante, sosteniendo con orgullo una nave espacial de Lego que había hecho una semana antes. Su corazón se ablandó ante la vista. Leo lo era todo para ella, su ancla. Cada elección que había hecho desde que dejó Madrid, cada sacrificio, había sido por él. Ahora, de pie en la cúspide de su pasado y su futuro, se sentía como una prueba de su fuerza. Mientras miraba la foto, sintió que alguien se acercaba. Levantando la vista, vio a Jonathan Piqué, el CEO con el que había hablado antes. Su sonrisa amigable y su presencia tranquila proporcionaron una bienvenida distracción. «Señora Torres», dijo, sacando una silla a su lado. «Espero no interrumpir». «En absoluto», respondió Sofía, guardando rápidamente su teléfono en su bolso. «Por favor, siéntese». Piqué tomó asiento, su traje tan impecable como siempre. «Solo quería reiterar lo impresionado que estoy con su trabajo», dijo. «Es raro encontrar a alguien en la moda con tanta claridad e integridad. La industria podría usar más voces como la suya». Sofía sonrió. El cumplido la afectó más profundamente de lo esperado. «Gracias», dijo, su voz sincera. «Eso significa mucho viniendo de usted». «No se subestime», respondió Piqué, su tono alentador. «Ha construido algo increíble. Tengo la sensación de que esto es solo el comienzo». Su conversación fluyó sin esfuerzo, y Sofía se encontró relajándose. Piqué compartió historias de su propio viaje en el comercio minorista y los obstáculos que había enfrentado, ofreciendo una perspectiva refrescante. Era raro hablar con alguien que entendiera las luchas de construir algo desde cero, alguien que realmente valoraba la persistencia y el trabajo duro. Al otro lado de la sala, Rodrigo estaba de pie con Eva y algunos inversores. Aunque su atención estaba en otra parte, sus ojos seguían desviándose hacia la esquina donde Sofía estaba sentada, hablando con Piqué. La vista de ella sonriendo y a gusto despertó algo en él, un dolor que no podía identificar por completo. Eva, notando su distracción, se acercó, su voz cortando el ruido. «Has estado perdido en tus pensamientos toda la noche», observó. «¿Te apetece compartir lo que te ocupa?» Rodrigo se enderezó,
manteniendo su rostro neutral. Solo pensando en el discurso, se desvió. Eva levantó una ceja, pero no dijo nada más, volviendo su atención al grupo. Rodrigo exhaló, agradecido por el escape momentáneo, aunque la tensión en su pecho permanecía. Ver a Sofía de nuevo lo había inquietado, y no podía sacudirse la molesta sensación de que algo crucial se le estaba escapando. El murmullo en la sala se calmó cuando el anfitrión se acercó al escenario, micrófono en mano. Era hora de anunciar al ganador del premio al innovador emergente, y todas las miradas se volvieron hacia la parte delantera del salón de baile. Sofía sintió que su corazón se aceleraba mientras se anunciaban los nominados, cada nombre llamado a su vez. Cuando su nombre fue pronunciado, su foto apareció en la enorme pantalla detrás del escenario. Juntó las manos en su regazo, sus nervios latiendo como un tambor en su pecho. Y el premio al innovador emergente es para... La voz del anfitrión se alzó mientras hacía una pausa dramática. ¡Sofía Torres de Diseños Sostenibles! El aplauso estalló a su alrededor, y por un momento, Sofía se congeló. Luego, la comprensión de lo que acababa de ocurrir la golpeó. Se puso de pie, con el corazón acelerado, y caminó hacia el escenario. El aplauso fue casi surrealista, un coro de admiración que nunca esperó. Mientras tomaba el premio, un trofeo de cristal grabado con su nombre, habló por el micrófono. Su voz firme a pesar del torbellino de emociones. «Gracias», comenzó. «Este reconocimiento significa más de lo que las palabras pueden expresar». Diseños Sostenibles comenzó con la creencia de que la moda puede ser algo más que solo ropa. Puede ser un catalizador para el cambio, para la sostenibilidad, para el bien. Y esta noche, mientras estoy aquí, se me recuerda que la dedicación, la pasión y la perseverancia realmente importan. Otra ronda de aplausos recibió sus palabras, y mientras salía del escenario, sintió una sensación de triunfo que había tardado años en gestarse. Más tarde, en el pasillo fuera del salón de baile, Sofía se encontró sola con el trofeo aún en la mano. Necesitaba espacio, un momento para ordenar sus pensamientos lejos de la multitud. Fue entonces cuando escuchó su voz. Sofía se giró para encontrar a Rodrigo parado a unos metros de distancia, su rostro ilegible. «Felicidades», dijo en voz baja, su tono sincero. «Te lo mereces». «Gracias», respondió ella. Con la guardia alta, por un momento, se quedaron en silencio, el aire denso de tensión. Luego, Rodrigo habló de nuevo, su voz llena de arrepentimiento. «Lamento cómo terminaron las cosas», dijo. «Lo he lamentado durante mucho tiempo». La mirada de Sofía se mantuvo firme. «Lamentarlo no deshace lo que pasó», respondió. «No cambia las decisiones que tomaste ni el dolor que causaron». «Lo sé», murmuró Rodrigo. «Pero quiero que sepas que te veo ahora, Sofía. Veo todo lo que has logrado, todo en lo que te has convertido, y estoy orgulloso de ti». El corazón de ella se encogió ante sus palabras, pero no lo dejó ver. «No necesitaba tu orgullo para llegar aquí», dijo, su voz firme. «Construí esta vida sin ti, Rodrigo, y no miro atrás». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejándolo parado solo en el pasillo. De vuelta en su suite de hotel, Sofía dejó el trofeo de cristal sobre el escritorio, la tranquilidad de la habitación contrastando con la energía zumbante de la noche. El zumbido de la ciudad se colaba por la ventana. Los suaves ronquidos de Leo desde el dormitorio eran un suave recordatorio de lo que realmente importaba. Mientras se dirigía a la cocina a por un vaso de agua, su teléfono vibró en la encimera. Lo cogió, dudando. Era un mensaje de Rodrigo. «Me gustaría hablar, por el bien de Leo.
por favor. La mandíbula de Sofía se tensó. Dejó el teléfono sin responder. No estaba lista para volver a visitar esa parte de su vida. No ahora, tal vez nunca. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad en su ático, Rodrigo estaba sentado solo, bebiendo un vaso de whisky que no había tocado. La noche había sido una montaña rusa de emociones, y las palabras de Sofía todavía resonaban en sus oídos. Construí esta vida sin ti, Rodrigo, y no miro atrás. Ella tenía razón. Había creado algo notable, algo para lo que no lo necesitaba. Pero el vacío dentro de él era innegable. Eva se había acostado hace mucho tiempo, ajena a la agitación dentro de él. Rodrigo miró las luces de la ciudad, preguntándose si había alguna posibilidad de arreglar las cosas. No por él, sino por Sofía y Leo. Había visto el feroz amor que ella sentía por su hijo, y se dio cuenta de que quería ser parte de la vida de Leo. Pero, ¿cómo podría ganarse ese derecho? Sofía se despertó con el sonido de la risa de Leo. Lo encontró sentado en la cama con la señora Clara, la niñera, quien le estaba enseñando a doblar papel para hacer aviones. «Buenos días, mami». Leo sonrió, sosteniendo con orgullo un avión de papel ligeramente torcido. «Mira lo que hice». «Eso es increíble», dijo Sofía. Su corazón se hinchó de entusiasmo. «Gracias, Clara». Clara sonrió cálidamente. «Es un encanto, como siempre. Los dejo para que disfruten la mañana». Con un gesto de cabeza, recogió sus cosas y se fue. Mientras ayudaba a Leo a prepararse para el día, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Rodrigo. Ella decidió ignorarlo, centrándose en cambio en Leo, que le contaba con entusiasmo todos los lugares que quería visitar antes de que se fueran de Madrid. «¿Podemos volver al parque?», preguntó. Sus ojos se iluminaron de emoción. «Claro», respondió Sofía, alborotándole el cabello. «El parque suena perfecto». Más tarde esa mañana, Sofía y Leo pasaron tiempo en el Parque del Retiro, deambulando por la vasta vegetación. Se detuvieron en un patio de recreo donde Leo se unió a otros niños en el gimnasio de la selva. Sofía se sentó en un banco cercano, bebiendo café de una pequeña cafetería por la que había pasado. No fue hasta que Rodrigo estuvo parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su abrigo, que ella lo notó. «¿Te importa si me siento?», preguntó, su voz cautelosa. Sofía dudó, dividida entre rechazarlo y satisfacer su curiosidad. Después de una pausa, asintió. Se sentó, el espacio entre ellos sintiéndose mucho más amplio que los pocos metros que los separaban. No habló de inmediato. Su mirada se centró en Leo, que se reía y jugaba con los otros niños. «Se parece a ti», dijo Rodrigo finalmente, su voz tranquila. El corazón de Sofía se encogió. «Es su propia persona», respondió con firmeza. «Fuerte, resiliente, amable». Rodrigo sonrió levemente y asintió. «Lo veo». Se sentaron en silencio por un tiempo, los sonidos de la risa de los niños llenando el aire entre ellos. Después de un momento, Rodrigo habló de nuevo. «Sé que te lastimé, Sofía. Sé que no merezco el perdón, y no lo estoy pidiendo. Pero quiero conocer a Leo. Quiero ser parte de su vida. Si me dejas». Sofía se giró hacia él, su expresión afilada. Ser parte de su vida no es algo que puedas simplemente decidir. Rodrigo, tienes que ganártelo. E incluso entonces, se trata de lo que es mejor para él, no de lo que tú quieres. «Lo entiendo», respondió Rodrigo, su voz firme. «Y estoy listo para hacer lo que sea necesario». La conversación no resolvió nada, pero plantó la semilla de la posibilidad. Un reconocimiento del pasado y una cautelosa voluntad de seguir adelante. Esa noche, de vuelta en el hotel,
Sofía se sentó junto a la ventana mientras Leo dormía en la habitación de al lado. Reflexionó sobre la vida que había construido, la fuerza que le había llevado a llegar hasta allí. Pensó en Leo y en las preguntas que podría hacer algún día sobre su padre. Su teléfono vibró una vez más, pero esta vez no era un mensaje, era una llamada de Rodrigo. Se quedó mirando la pantalla por un largo momento antes de responder. «Rodrigo», dijo su voz suave. «Sofía», respondió él, su tono cuidadoso. «Gracias por contestar». Meses después, de vuelta en Barcelona, Sofía caminaba por el parque cerca de su apartamento. Leo corría por delante, agarrando su dinosaurio de juguete favorito. Ella lo observó con una sonrisa amable, el aire fresco del otoño rozando sus mejillas. Detrás de ella, escuchó pasos y se giró para encontrar a Rodrigo acercándose, una sonrisa cautelosa pero sincera en su rostro. Había volado para el fin de semana, continuando el esfuerzo lento y deliberado en el que ambos habían acordado. Sofía no estaba segura de a dónde llevaría el futuro, pero por ahora estaba dispuesta a tomárselo con calma, paso a paso, por Leo, por ella misma y tal vez incluso por Rodrigo. La vida estaba llena de decisiones complejas, errores y segundas oportunidades. Si bien el pasado nunca podría borrarse, el futuro aún esperaba ser escrito. Y así, la vida demostró que cada elección tiene sus consecuencias. Para Sofía, fue un viaje de resiliencia y fuerza, forjando su propio camino a pesar de las traiciones del pasado. Para Rodrigo, fue un ajuste de cuentas, una comprensión de que la redención no se da, sino que se gana. Esta historia nos recuerda que, si bien no podemos cambiar el pasado, podemos dar forma al futuro con coraje, perdón y determinación. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Sofía o Rodrigo? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para más historias poderosas como esta. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Gracias por ver y te veré en la próxima historia.